El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Rantin Dragon aquí con un nuevo video y hoy pues les traigo, como decía antes, el análisis de Ghostwire Tokyo. Todavía no me he decidido cuándo voy a hacer el video de gameplay. No sé si va a ser para este canal o para el de inglés. Si es para el canal de inglés, pues va a estar en inglés, obviamente. Pero bueno, comenzamos con el análisis. Si ven algo distraído es porque ha habido contratiempos, pero tampoco quiero importunarlos con detalles ni nada. Son contratiempos personales, no son del canal, no son de la computadora, entonces pues no quiero importunarlos con eso, pero si me ven un poco distraído tengan paciencia. La cosa es que de lo que quiero hablar es de un tema que va muy relacionado con la temática budista del juego y que es el tema de dejar ir. Básicamente es el tema central de todo el juego. Incluso se puede observar mucho en las misiones secundarias, pero está más marcado en los personajes principales, ¿no? Por ejemplo, eh, de entrada con el protagonista, que tiene pues básicamente todo el antecedente de haber perdido a sus padres, de que su hermana está en coma en el hospital y pues básicamente pues tiene traumas con eso. Y justamente el juego maneja mucho como el hecho de que su conducta, que antes dije, ¿no? Que él tenía una conducta muy inmadura, muy imprudente. El hecho de que su conducta viene justamente de esos traumas, ¿no? De que básicamente está tratando de huir de sus problemas en lugar de hacerles frente, huir de la pérdida en lugar de hacerle frente, ¿no? Y más o menos conforme avanza la historia te van explicando más de la circunstancia de cómo perdió a sus padres, cómo su hermana acabó en coma. Eso sí no te lo voy a spoilear porque no es pertinente como tal realmente. Pero bueno, tienes esta parte, ¿no? De que te plantea eso. Y sí, se vienen spoilers. Te voy a dar muchos spoilers en este video. Es más, te voy a dar spoilers del final, literalmente. Así que prepárate. Y justamente yendo ya a lo del protagonista de nuevo, al hecho de que Akito, justamente en el final, aprende a dejar ir. Y no de la manera más agradable, porque literalmente termina con su hermana falleciendo en el esfuerzo de detener al antagonista principal, salvando a Akito justamente de un ataque del antagonista principal y permitiendo que básicamente que se termine todo el ciclo de sufrimiento. Pero justamente al final su hermana fallece, él tiene que dejarla ir y también tiene que dejar ir a Keikei porque él ya está muerto. Entonces, justamente cuando él empieza de nuevo a regresar al mundo de los vivos, a Keikei se despide, pero se queda atrás, se queda en el mundo de los muertos. Entonces, básicamente ahí, pues justamente es la cosa de que aprende a dejar ir. Es como la parte central de la historia con Akito. Y con KK, que es básicamente el deuteragonista, que es literalmente está pegado a él durante todo el juego, también es esta parte de tener que dejar ir. ¿Por qué? Porque de entrada él ya falleció. O sea, de entrada para cuando empieza la historia él ya falleció. Es un fantasma, literalmente. Y en muchas ocasiones justamente él menciona a su familia y cómo pues básicamente él se distanció de su familia para continuar todo ese trabajo de investigación paranormal y él pensaba que básicamente que lo hacía para protegerlos, pero a la vez también decía que él era un pésimo padre porque justamente se distanció de su familia irresponsablemente y él parte de lo que tiene que dejar ir es justamente como el arrepentimiento de no haber estado presente para su familia por andar inmiscuido en todo esto que al final lo llevó a perder su vida. Y también tiene que dejar ir su propia vida, porque justamente el antagonista principal, Hania, lo que hace es andar tratando como de revivir a los fallecidos a través de conectar el mundo de los vivos con el de los muertos. Y pues básicamente lo que va a hacer al final en realidad va a ser matar a todos. Pero pues a través de ese esfuerzo, pues entre las cosas que ha hecho es usar nigromancia para reanimar los cadáveres de otras personas y pues entre los cadáveres que reanimó está el de Keikei. Justamente
Después de quitarle la vida en combate, pues lo que hace es reanimar su cadáver y el de varias otras personas involucradas, porque básicamente del equipo que estaba tratando de detenerlo, al final solo queda un integrante que es el que no estaba en Tokio. Y el resto del equipo, pues justamente él reanima sus cadáveres. Otro integrante de ese equipo es Rinko, que también tiene esa trama de nuevo de dejar ir, que ya tiene que dejar ir el hecho de que tiene el arrepentimiento de haber fracasado en detener a Hanya y de no haber podido proteger a Karen, que es una chica que es de hecho la hija de Hanya. Les dije que se venían con spoilers fuertes y que era parte del equipo y que justamente era quien estaba intentando detener a su padre y que también acaba siendo uno de los cadáveres reanimados junto con el cadáver de la esposa de Hania. Básicamente todos los que tengan algún vínculo directo con Hania y fallezcan, él los reanima como cadáveres para usarlos en sus planes como sus subordinados. Y justamente eso pues también resulta traumático para ellos, ¿no? O sea, tienen que dejar ir el hecho de que básicamente ellos no van a regresar, ya se murieron, no van a salvarse, están salvando al resto de Tokio, pero ellos no se van a salvar como tal. Por ejemplo, en las misiones secundarias, justamente Rinko tiene toda una línea de misiones secundarias sobre superar el hecho de que no pudo salvar a Karen. Y el hecho de que en general no pudo salvar a nadie, el hecho de que en general su misión falló. Y esas son misiones secundarias que básicamente empiezan a la segunda mitad del juego y durante todo lo que es el último arco antes del final. Todo es básicamente aprender a dejar ir. Esa es la trama, esa es como la temática central del juego. Eh, Incluso en las misiones secundarias, la gran mayoría de las misiones secundarias son básicamente ir y arreglar los asuntos inconclusos de un fantasma o ayudar a este fantasma a encontrar a alguien que perdió hace mucho o salvar a una persona fallecida, cosas así. Y en todos básicamente al final es ese fantasma regresan básicamente aceptando que ya no está en el mundo de los vivos y pues justamente alcanzando ascendiendo al descanso eterno después de que los ayudaras, ¿no? E incluso algunos que básicamente son los que están aferrados y tienes que hacer que suelten a la fuerza se manifiestan como una maldición y a veces hasta aparecen junto con los monstruos del juego que son básicamente criaturas que son los visitantes que no son como tal yokai del todo tradicionales, sino más bien manifestaciones de las emociones residuales de las personas, de emociones residuales negativas, del miedo, del dolor, del resentimiento. Justamente cuando esas emociones se aferran demasiado, toman la forma de una de estas criaturas monstruosas que son un peligro para la humanidad. Y esa es la cosa, el aferrarse provoca que se formen estas cosas. Entonces todos estos personajes que son espíritus que están muy aferrados a un lugar y que tienes que exorcizarlos para que se vayan, algunos de esos atraen a estos espíritus. Y por ejemplo, si aparecen yokai. Y los yokai de hecho aparecen muchas veces ayudándote. Pero la forma en la que te ayudan es abandonando sus poderes. De nuevo, otra vez la temática de dejar ir. Abandonando sus poderes para que tú puedas usarlos. Entonces repetidamente tienes esta temática, ¿no? De aprender a dejar ir, aprender a soltar. Todos los objetos que coleccionas en el juego que no sean básicamente para tus habilidades ni para combate. O sea, todos los objetos básicamente de misiones secundarias, en algún momento los sueltas, no te los quedas. O sea, no es de que tú tengas un objeto en una misión secundaria y te los quedes. Excepto sospechosamente por gatos. Porque hay una misión en la cual tienes que recolectar un Tsuchinoko, pero puedes recolectar gatos que se parecen accidentalmente al Tsuchinoko y esos se quedan en tu inventario, extrañamente. Extrañamente tu inventario termina con gatos extra. Pero la gran mayoría, justamente la gran mayoría de las búsquedas de objetos no son objetos que te vas a quedar, sino objetos que vas a entregar a otro personaje. Casi todas las misiones secundarias justamente tienen esto de que tú no te quedas nada e incluso los personajes no necesariamente se quedan algo. Todas las misiones en las que un personaje que se queda algo son los Nekomata, que es a los que les tienes que entregar objetos. Y ellos justamente van armando una colección con esos objetos y puedes ver progresivamente cómo va cambiando la colección. Pero fuera de eso, todas las búsquedas de objetos son para devolvérselo a su dueño y que pueda descansar en paz o cosas así. Y todas son misiones de nuevo de básicamente de no aferrarse al mundo de los vivos después de que ya están arreglados los asuntos inconclusos. Incluso la temática de dejar ir se ve muy marcada en el hecho de que Hania es todo lo contrario.
El plan de Hani es revivir a los que ya fallecieron. Y está tan dispuesto a llevar a cabo su plan, así como de manera descontrolada, que incluso es capaz de acabar con la vida de sus seres queridos para continuar ese plan, porque desde su perspectiva al fin y al cabo los voy a revivir después. Entonces con esa actitud es con la que no siente ningún peso de acabar con la vida de su hija para convertir su cadáver en uno de los de sus subordinados a través de la nigromancia. Y él lo que piensa es que la sacrificó en nombre del experimento para llevar a cabo su plan definitivo y poder revivir a todos. Y él no lo ve como un problema, y al final, en la batalla final, justamente se acaba fusionando un poco a fuerzas y un poco voluntariamente, porque una parte de él claramente no está feliz con esa situación. Se acaba fusionando a los cadáveres reanimados y forman todos un monstruo de podredumbre, literal, con los rostros de que todos llevan máscaras de hecho del teatro japonés tradicional, de lo que es el no, que es el teatro japonés tradicional de ellos, en el cual se usan máscaras para los personajes de las obras, siendo él justamente la máscara de Hanya, y llevan cada uno una máscara para ocultar el hecho de que son cadáveres reanimados. Incluso queda muy implicado por el color de su piel, que él mismo es uno de estos, que él básicamente la última fase de su plan fue convertirse él mismo en un cadáver reanimado, y justamente él es como la materialización de lo que es su plan, que es poner de nuevo las almas de los cadáveres en sus cuerpos y ser inmortales, ¿no? Y entonces no te lo dicen así como claramente que él ya está muerto, pero por su color de piel, por su conducta y por el hecho de que se acaba fusionando con estos otros cadáveres, pues queda muy implicado que él justamente está en ese estado en el cual está intermedio entre la vida y la muerte, que era lo que él planeaba, y que con eso, entre comillas, alcanza la inmortalidad. Y justamente al ser derrotado en esta forma, el jefe final eh, empieza a quejarse de que no quiere morir y de que tiene miedo, y básicamente de estar aferrado a una vida que ya se acabó, porque está aferrado a la vida de su familia, que él mismo mató a su hija, que perdió a su esposa, está aferrado a la vida de sus amigos a los cuales él mismo mató porque le estorbaban, está aferrado a la eternidad, y ya es muy tarde para él, porque en esa búsqueda de tratar como de negarse a dejar ir y de tratar de aferrarse a todo y de tratar de dominar todo, pues él mismo acaba convirtiéndose en alguien que está destinado a morir, inevitablemente. Y él no quiere eso, y él teme eso y le parece horrible, pero no tiene de otra. ¿Por qué? Porque se negó a dejar ir cuando pudo. Negó a dejar ir cuando pudo, y ahora le toca dejar ir hasta su propia vida. Y justamente es la temática recurrente de todo el juego. Es básicamente todo lo que representa el juego. Es aprender a dejar ir, y de una manera sana. Porque muchas historias que manejan esta temática de aprender a dejar ir te lo plantean de una manera un poco enfermiza, a mi parecer. He notado que muchas veces lo plantean como un que ya no te importe, que no tiene sentido la vida, una forma también a veces como de glamorizar el sufrimiento o incluso el suicidio. O sea, muchas veces las temáticas de dejar ir tienden a ser fatalistas, pero aquí es más justamente como desde el enfoque budista de, pues sí, eventualmente la vida va a terminar, eventualmente las cosas que empezaron terminan, pero no por eso lo mandes todo al carajo y no por eso te rindas, porque justamente es lo que plantea con el final, cuando básicamente cuando terminas, Akito lo que logró es salvar a todo Tokio, a todos los que básicamente, a todos los que seguían vivos en Tokio, los salvó antes de que justamente se quedaran atrapados en el mundo de los muertos, o en el intermedio, que era el plan de Hanya. Y él mismo regresa para seguir viviendo. O sea, el dejar ir no significa dejar de vivir, no significa que no le importen las cosas, sino que ahora tiene la meta de vivir honrando a aquellos a los que tuvo que dejar ir, a su hermana y a sus padres, honrando a KK y a Rinko, que a pesar de que no los conoció más que por una noche, porque el juego en realidad se sitúa en solo una noche, pues ahora son sus amigos.
Y entonces toda esa como idea, ¿no? De sí, hay que dejar ir todas las cosas a las que no es sano aferrarse. En lugar de un dejar ir con un tono nihilista, es con un tono más como justamente desde el ángulo budista y desde el ángulo de lo saludable, de no te aferres a cosas a las cuales no te puedes aferrar y que si te aferras te lleva por peores caminos, porque justamente es por ese aferrarse, ese negarse a dejar ir, por ejemplo, que la hermana de Akito acaba hospitalizada en coma por un accidente que ocurre cuando ella intenta recuperar en un incendio los anillos de bodas de sus padres, que ella los tenía como un recuerdo de ellos. Y todo este tiempo te plantean justamente el hecho de que parecía desde la perspectiva tanto de uno como del otro, que, o sea, desde la perspectiva de Akito y desde la perspectiva de su hermana, daba la impresión como que no les importaba haber perdido a sus padres, pero más que como que no les importara, como que ellos veían que al otro no le importaba, o sea, Akito pensaba que a ella no le importaban sus padres y ella pensaba que a Akito no le importaban, pero en realidad lo que pasaba es que no estaban manejando el luto de manera saludable y se estaban aferrando a ellos. Y justamente por eso es que Akito básicamente se la pasaba haciendo pendejadas y metiéndose en problemas y tratando de huir del luto. Mientras que ella justamente se refugiaba en ser más retraída como una forma y fingir que todo está bien, como una forma de mantener su luto para que no la consumiera, en lugar de aprender a dejar ir, superarlo y avanzar. Y al final pues justamente eso termina en tragedia, una tragedia que ocurre desde antes de que comenzara la historia. Y que culmina justamente en Akito aprendiendo a dejar ir, prometiendo que va a vivir de manera, ¿cómo decirlo?, más saludable a su hermana antes de dejarla ir y comenzar básicamente una vida nueva, haciendo frente al hecho de que ahora tiene que enfrentar el luto completamente solo, pero que lo va a enfrentar a su manera y de manera saludable. Entonces es algo que me parece fascinante porque como dije, muchas historias manejan muy mal esta temática de dejar ir. Incluso si lo hacen con la misma intención que esta historia, tienden a manejarlo de una manera que la gente lo puede interpretar mal o que los deja mal emocionalmente o que los desorienta. Por ejemplo, muchos hablaban del hecho de que la trama de Simon Petrikov en Hora de Aventura se enfocaba en justamente aprender a dejar ir, aprender a soltar a Betty, que es a quien él perdió. Pero también muchos como que lo interpretan de una manera más nihilista, o sea que la idea no quedó bien aterrizada y la están interpretando así. Y muchos han dicho que algunos giros en la trama, por ejemplo, con lo que es Fiona y Cake y todo esto, que han hecho que ese mensaje como que se distorsione. Entonces entra como que mucho ese problema, ¿no? De que mucha gente no sabe aterrizar bien esto de la temática de dejar ir y acaba quedando como pues, mal, mal el mensaje. Y aquí no, aquí lo manejaron muy muy bien, aquí lo manejaron de una forma que ni siquiera se siente como que te lo estén echando en cara ni nada, sino que tú lo ves y notas este sufrimiento de los personajes y los entiendes y te importan. O sea, está muy muy bien hecho. Por eso es que pensé, tengo que hacerle, o sea, aparte de la reseña, tengo que hacer este video hablando de ese tema. Porque sí quedó muy muy bien hecho, lo aterrizaron muy bien. Y la verdad es que pues yo pienso que ya dije lo que tenía que decir para dar ejemplos. Pero sí quiero que ustedes lo jueguen y vean todo lo que estoy diciendo con más detalle. Y cuando lleguen a esos puntos van a decir, ah, de eso estaba hablando este vato. Y lo van a entender y van a ver por qué es que tampoco quiero así como que extenderme mucho. Bueno, aparte de que soy muy cuidadoso de lo del tiempo porque la cámara se sobrecalienta, pero pues también es para no spoilerles todo completamente y que ustedes tengan la oportunidad de experimentarlo por su propia cuenta.
y que vean justamente la experiencia que es, porque este juego, como dije, es de los pocos juegos AAA que objetivamente hablando son buenos y que han salido en esta década. La gran mayoría de los juegos AAA que han salido en esta década no son nada buenos, ni en la década anterior. Creo que este sí es de 2020, 2021. No me acuerdo. No me acuerdo si fue de esta década o de la anterior. Pero en lo que va de los últimos 20 años, muchos juegos AAA han sido bastante malos. Este es de los pocos buenos. Este es de los pocos que objetivamente hablando digo está bien en todo sentido. Entonces lo recomiendo mucho. Y si quisiera que ustedes lo jueguen. Y si no los convencí con la reseña y si se aventaron el spoiler, espero que el spoiler los haya convencido lo suficiente para que le den la oportunidad. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día.